En este pergamino tenemos la primera etapa de la escuela desde el año 1972 a 1976. Prácticamente me voy a limitar a comunicarles parte de lo que hay en todo este documento. Y en este documento tenemos que en Valladolid había desde el año 1949 3 escuelas de magisterio de la Iglesia, según la legislación de entonces. La de Santa Teresa en la calle Felipe II, la de la Beata Rafaela María en la calle Fray Luis de León y la Escuela de las Hijas de Jesús también en la calle Fray Luis de León. Había en España 187 escuelas, de las cuales con la ley de 1970 y el Real Decreto de adscripción a las universidades prácticamente iban a desaparecer casi todas. En España se salvaron 26. El arzobispo de Valladolid entonces, hombre bueno, cariñoso y sencillo, le ha citado a don Ricardo esta mañana, don Félix Romero Mengíbar llamó a las instituciones y les dijo lo que hoy está diciendo el arzobispo presente. Las escuelas de la Iglesia, es tan importante la educación de los maestros, que son transmisores de mensajes, que no pueden cerrarse. Llamó a las instituciones y formaron un equipo de salvación magisterial. Estaba presidido por Vicente Vara, que entonces representaba la diócesis, y hubo una serie de personas magníficas a las cuales después de 37 años hay que agradecerles que hayamos llegado a este momento. El hermano Eulogio Peirotén de la Salle, el padre Eloy Barona, jesuita, don Cándido Molpeceres, doctor en arte, que después ha mantenido conmigo hasta el último momento la presencia, porque somos los dos que quedamos de aquella comisión. Don Gregorio, marianista, y algún otro que se fue más o menos juntando para hacer la salvación de la escuela. Se hizo un comité, 8 instituciones, iniciamos la andadura de transformar una escuela en escuela universitaria adscrita a la Universidad de Valladolid. Qué delicia fue encontrar a un rector magnífico, impresionante, bueno, cariñoso, que se llamaba don Alfonso Candau. Y don Alfonso dijo, la universidad es abierta, nunca hará distinción de instituciones, siempre que se desarrolle la cultura, el orden y la eficacia. Y el rector don Alfonso Candau nombró un delegado universitario en don Teófanes Ejido, historiador magnífico de Valladolid, de la universidad. Y nombró un director, don Jaime Brufau, que era catedrático de Derecho, de Filosofía, y con ello la escuela empezó a diseñarse. ¿Cuál de las escuelas 3 vamos a cambiar? Y se determinó que de las escuelas de las Hijas de Jesús que funcionaban en la calle Fray Luis de León, tomara el nombre de Fray Luis de León y fue la que se transformó en escuela universitaria adscrita a la Universidad de Valladolid. La escuela comenzó a andar con 60 alumnos, exactamente 61. Y de alguna manera empezó a funcionar la transformación buscando un local. El señor arzobispo dijo, el mejor local que voy a ofrecer es el seminario, una sala de juegos, de las 2 que tenía entonces el seminario lleno de seminaristas, que es donde hoy estamos. Se realizaron algunas labores de acondicionamiento, se compraron algunos muebles, la mayor parte de todas las riquezas las puso la diócesis, todavía las mesas que hemos tenido en las clases son de aquel tiempo, y comenzó a funcionar en aquellos locales y de una manera extraordinariamente afectuosa y eficaz. Es emocionante recordar a 2 personas ya fallecidas, la hermana María Socorro Pérez Candela y la hermana Pilar Serna, que fueron las 2 jesuitinas, hijas de Jesús, que vinieron a iniciar la escuela. Los demás nos fuimos incorporando en las distintas clases y el curso 1974, con 11 profesores y esos 60 alumnos, comenzaron las especialidades
de ciencias, de humana y de filología. El nuevo arzobispo, a los pocos días, don José Delicado Baeza, ha estado durante 26 años siempre preguntando cómo funcionaba la escuela y poniendo en la escuela parte de su corazón. El segundo año ya éramos 140 alumnos, el tercer año ya éramos 305 alumnos. En 1976 terminó la primera procesión, de tal manera que los 60 primeros finalistas, algunos de ellos todavía siguen en ejercicio activo, se quedaron admirados de haber logrado el primer título universitario de diplomados en magisterio. Los centros de prácticas empezaron a descubrir que aquellos alumnos que iban a hacer prácticas no eran alumnos cualquiera, que iban con un sentido muy claro que se había propuesto, que era el ser maestros primero, pero segundo y ante todo, por encima de lo primero, maestros cristianos. Se hicieron en ese momento grandes viajes culturales. En el segundo etapa de la escuela la podemos centrar entre 1976 y 1989. Fue un tiempo de un crecimiento enorme. Año 76, 377 alumnos. Año 77, 416. Año 78, 569. El año 80, 576. Pare, que no cabemos más. ¿Qué hacemos? Y entonces las instituciones dijeron, vamos a poner un poquito de dinero, poquito, que no vayan a pensar que pusieron mucho. Y entonces añadimos, gracias al arquitecto del ayuntamiento, don Isaías Paredes, añadimos el edificio, el bloque que mira hacia el río, y añadimos determinadas locales aquí en el sótano para los laboratorios, e hicimos una escuela mucho más capaz. Y esa etapa ya se caracterizó por un aumento de alumnos secreto. Más de la mitad de los alumnos venían a la escuela con una beca, SEC, Servicio de Educadores Cristianos. Las becas hicieron posible que la mayor parte de la gente que estuvimos en la escuela era gente de trabajo, de eficacia y gente sencilla. La escuela nunca fue una escuela excesivamente piadosa, fue siempre enormemente pluralista. Pero aquellos años en que todavía no había ni DECA, ni había la Declaración Eclesiástica de Idoneidad, la DEI, ni nada de esos, el señor arzobispo don José Delicado Baeza nos firmaba un título precioso de profesor de religión, con el cual íbamos a los colegios y se nos abrían muchas puertas. Llegamos a tener en ese momento ya muchos grupos cristianos en donde vivíamos, además del trabajo como escolares, la fe como cristianos. Del año 1990 al año 2002 fue un momento en que los cambios políticos y económicos, habían cambiado los partidos, empezaron a haber determinada dificultad y hubo una crisis de alumnos en donde fueron bajando, de tal manera que el año 89 eran solo 150, el año 90 140, el año 91 135. De alguna manera pensamos, será porque no hay otras especialidades. El año 92 se estableció la educación física. También en ese año comenzó la educación de profesores de preescolar e incluso al año siguiente surgió la educación musical. Posiblemente esto hizo incrementar enormemente el número y el año 94 volvió a haber 442 alumnos, el año 96 618 y durante 3 años se mantuvieron en torno a los 300. Surgieron incluso ya los turnos de tarde y después, más adelante, alumnos que tenían una especialidad y empezaron a pensar en la segunda, hubo incluso algunas actividades para que con horas suplementarias y clases intensivas los sábados pudieran convalidar muchas de las asignaturas comunes o bien de los troncos centrales y poder dar el segundo título con frecuencia. Así se multiplicaron mucho grupos de inglés y sobre todo grupos de infantil. Se mejoraron notablemente las tecnologías. Entonces empezaron a surgir esas salas de ordenadores que echa humo cada vez que se acerca uno por ella. Y sobre todo gritos que se oye, Manolo para acá y Manolo para allá.
Entonces, en esa sala se modernizó y se actualizó, y es interesante recordar que la escuela tiene en ese momento una gran resonancia en Valladolid, en cualquier lugar de la ciudad, no solamente de la ciudad, sino de las ciudades cercanas, no solamente de las ciudades cercanas, sino de toda España, e incluso sabemos de alumnos que en África y en América están haciendo una labor hermosa, y entre los 6.000 y pico que han pasado por esta escuela, prácticamente el mundo se ha quedado pequeño gracias a ese estilo. Ese color azul era el color de las olas. Venían problemas que de alguna manera los profesores llegaron a ser 36 y de alguna manera el cambio estuvo presente entre nosotros. Y la cuarta etapa es la etapa del año 2003 al año 2011. Entonces empezaron las tentaciones, empezaron las vacilaciones, las dudas. Sin embargo, la escuela de alguna manera siguió luchando por cultivar eso que aparecía en horizonte, el Plan Bolonia, que traía una riqueza enorme, con una dimensión europea, con un incremento de la tecnología por parte de los profesores y de los alumnos, y claro, evidentemente con un incremento de la dimensión económica. La escuela Fray Luis de León se ilusionó al principio con las variables, pensó que de alguna manera pudiera continuar. Bastaba tener ilusiones, pero la vida no se rige por ilusiones, hace falta también recursos. Los alumnos fueron bajando y el año 2004 eran 150 y el año 2010 eran solamente unos 120. Al acercarse al número de corte, la nota de corte de los 100, entonces las instituciones pensaron no vamos a poder continuar. El magisterio en nuestro ambiente tiene crisis. La mayor parte de los alumnos no encuentran lugar de trabajo porque la demografía ha caído a pesar de la positiva colaboración de los emigrantes. La escuela entonces empezó de alguna manera a dudar y los responsables, que ya vieron que no tenía aparentemente porvenir, pensaron que era el momento de cerrar por lo menos la etapa a la cual habíamos llegado. El año 2009 se determinó que ya no entraran alumnos de primero, el año 2010 de segundo y el año de 2010 a 11 quedaron los últimos de Filipinas. Pero hete aquí que todavía tenemos una quinta etapa. Nos la acaba de anunciar el señor arzobispo esta mañana y es posible que la etapa resulte. ¿Pero qué hay en esa etapa? Señor arzobispo, fíjese todo lo que hay. Fíjese, señor arzobispo. Don Ricardo. Es que la etapa va del año 2011, si añadimos 25 que estuvieron con las jesuitinas, en donde pasaron 1.004 alumnos. La hermana Carmen Sastre tiene todas las listas guardadas y es la que me lo ha proporcionado. Y si añadimos los 37 años, esta etapa, don Ricardo, va a llegar hasta el año 2073. 2011 más 25 más 37. 2073.